Listo. Eh, Compañeros, este es el ejercicio de PHP. Básicamente me lo compartieron por el Drive. Entonces voy a empezar por esa parte. A ver, ¿dónde es que está? Listo. El proyecto pues tiene básicamente estos archivos. Voy a ponerme a descargarlo mejor. Descargar. A ver si ya descargó. Así. Está comprimiendo. Listo. A ver. Proyectos de Parqueso, proyecto de PHP. Listo. Voy a dejarlo acá. Listo. Voy a eliminar esta carpeta que no me sirve. Listo. Bueno, aquí básicamente nos dan varios archivos. Nos dan una tabla en SQL, creo. Nos dicen qué es lo qué es como tal el proyecto que toca hacer. Eh, Nos dan aquí un archivo PHP como de ejemplo. Y nos dan un PDF con ejemplos de cómo hacer el proyecto. El proyecto es sencillo, es algo básico. Voy a copiar esto de acá. Control E, Control C, voy a dejarlo acá, que yo manejo más este. Bueno, igual lo hubiera abierto con este. Vámonos con este. Listo. Listo, ¿cuál es el proyecto? Dice, vale, largo. El espacio. Bueno, siguiendo el framework como- que pues, básicamente utilizo para estas cosas. Entonces vamos a leer lo primero. Dice, de realizar un formulario HTML propuesto en la imagen llamada proyecto 1. Lo chistoso es que esta imagen no existe en el proyecto como vemos acá. Aquí no hay ninguna imagen. Pero bueno, utilizando PHP y que se encuentra en este contenido del proyecto. Teniendo en cuenta que PHP maneja variables de tipo string y la cual se puede imprimir con salida a la pantalla con diferentes funciones, como hecho y es. En el botón de aceptar se hace un submit, ok, entonces es un formulario con ciertos campos, no sabemos los campos porque esa imagen no está, pero podemos deducirla por la salida. Entonces digamos aquí nos surgen ciertas dudas. ¿Cuáles son las entradas del formulario? Porque pues no dice realmente. Otra duda que surge, digamos, acá es, bueno, se tiene que hacer un submit para enviar el formulario. Formulario. Mm, Dice, el formulario tiene un manejo de tipo submit que le permite recoger datos de un formulario y enviarlos a la sesión. Arreglo donde se guardan variables y sus valores. Ok, buena pregunta. ¿Cuál es la variable para obtener la información del formulario? ¿Qué más sería? Adicional, este arreglo puede ser asociativo, por lo que a través de PHP debe recoger el valor de los campos e imprimirlos por pantalla. Ok, entonces básicamente nos dice que hay que enviar un formulario e imprimir esto en pantalla. Entonces ya sabemos cuáles son los campos. Debe haber un ID, entonces estos son los campos. Entonces sería ID. ID.
ID y nos da un ejemplo de cuál es la posible información que nos llegue. Entonces, ID, nombres, apellidos, edad, correo. Eso es lo que pide entrar al formulario. Para mayor información, revisar el documento PDF. Ok. Entonces, o sea, básicamente es crear una página en PHP en la cual hay un formulario y luego enviar este formulario por algún método como post podría ser y que me muestre la información en pantalla. Eso es básicamente la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto, según lo que nos dijeron, es que tratar de insertar esa información en una base de datos. Listo. Va a ser la primera parte. Digamos que no necesita base de datos de momento. Entonces, en teoría todos tenemos el SAM. Entonces yo inicio este programa desde acá, donde inicio el servidor Apache e inicio el MySQL. Listo, voy a crear una carpeta. Ah, no, esta misma, proyecto PHP. Y la voy a colocar en la carpeta donde están los archivos HTML, perdón, PHP. Sí, es esta que dice htdocs. Y esta es la carpeta. Entonces se llama aquí proyecto PHP-PHP. Listo. Lo que vamos a hacer es abrir en una terminal y yo primo code punto para abrir en el editor. Confiar en los autores y pues voy a poner básicamente qué podemos hacer aquí de primeras. Vamos a hacer el paso a paso. Un formulario PHP, listo. Vamos a ver index.php. La sintaxis es así, PHP, y tiene una etiqueta de cierre. Listo, nos dicen que toca crear un formulario. Ok, un formulario. Bueno, yo lo que haría sería crear ese formulario en HTML normal, ya que aquí es un poquito problemático el tema de crearlo. De esta manera pues queda más fácil de crear. Listo, entonces tengo que crear un formulario que es con la etiqueta form y dentro del formulario crear una serie de campos. Entonces esto va a ser una tabla tr, que es tdth, campo de valor. Bueno, creo que es más o menos así. El otro tr, td y otro td. Aquí estaría el id. Creamos un input de tipo texto, donde vamos a recibir el nombre, nombres, creo que se llama nombres, y repetimos esto porque son 1, 2, 3, 4, 5 campos. 5 nombres, el primero se llama ID, perdón, ID, nombres, apellidos, edad,
De hecho, aquí vamos a cambiarle algunos tipos para que esto funcione con una validación. Ponerle number, que solo acepte números. Y este ID, según lo que es un número, que acepte números nomás. Edad, apellidos y el último es el correo. Esto hay un campo que se llama de tipo email, perdón. Listo. Dice que falta uno td. Esto creo que lo habían dicho que era de 2, para que ocupe dos columnas. Y este input es de tipo submit. Y se debe llamar, ¿cómo se llama? Aceptar se llama. Pongámosle ese valor, value, aceptar. Aunque se nos sonaría mejor que se llamara enviar o algo así. Y vamos a revisar si esto se ve bien como un formulario. No, aquí me equivoqué, me falta poner esos campos. Entonces sería ID, nombres, apellidos, edad, correo. Ya, así se ve como mejor. Esto lo pongo para que quede como negrilla. Listo. El formulario, también pongámosle un nombre. Formulario. Y en el método, pues, pongámosle post. Listo. Bueno, para saber cómo la diferencia entre el método get y post, pues podría simplemente poner acá esto, para que vean la diferencia. Voy a poner un valor, aquí pongo cualquier cosa, bueno, 23, digamos, mi correo. Noten que cuando envío por get, la información queda aquí en esta parte de arriba. Ahí está toda la información en la URL. Cuando lo envía por post, la información, otra vez lleno esto. Bueno, aquí toca la arroba. Envía la información por debajo, sin mostrarlo aquí directamente. Listo. Entonces vamos a crear ese formulario. Acá. Entonces, formulario es igual a y aquí tenemos el formulario. Listo, después pues básicamente hay que hacer un hecho al formulario para imprimirlo. Si lo permite así. A ver, está dando un error. Bueno, vamos a revisar la documentación que envían con el proyecto. No, este no es este. Listo, vamos a mirar el PDF. A ver, a ver. Dice, procesar datos de un formulario HTML en PHP con post, ejercicios resueltos y ejemplos. Ok. Recuperando datos de formulario y variables post. Cuando un usuario pulsa en el botón enviar un formulario, la información de sus campos es enviado a una dirección URL desde donde tendremos que recuperarla para tratarla de alguna manera. Por ejemplo, si realiza una compra, tendremos que recuperar los datos de él para completar el proceso de pago. La información del formulario viaja almacenada en variables
que podemos recuperar y utilizar mediante PHP. Una de las formas de recuperación consiste en usar post. Ok. Recuperar variables con post. Post nos permite recuperar datos desde formularios con el método post. Escribe este código y guárdalo con un nombre de archivo, por ejemplo, ejemplo1.html, y a continuación sube el fichero al servidor. Introduce un campo, nombre de campo, y visualiza el resultado. Vemos aquí nos proponen un ejercicio, digamos que ya hicimos algo parecido, un formulario que tiene un nombre, tiene un método post y tiene una acción que va hacia un archivo PHP. En este caso, en este ejemplo, pues se podría hacer en el mismo archivo PHP o en uno externo. Voy a hacerlo en el mismo, como para diferenciarlo. Nombre, y aquí está pues lo que hicimos básicamente, tipo texto, nombre tal, valor vacío y un botón. Dice, antes de pulsar el botón enviar debemos crear el fichero ejemplo post, que es el que va a recibir la información. Escribe este código y guárdalo con un nombre de archivo como por ejemplo post.php. A continuación sube el fichero al servidor en la misma carpeta donde subiste el fichero. Ok. Y se supone que aquí va a salir la información cuando se envía a sí mismo. Ok, pero nosotros vamos a hacer algo un poquito diferente. Y es que pues enviamos el formulario. Bueno, aquí me está dando un error. Bueno, vamos a hacerlo un poquito diferente. Creo que es por los símbolos de escape. Ya, hagamos esto así. Y vamos a usar la diagonal. Listo. 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 Guardamos. El punto y coma, ¿verdad? Hecho formulario. Vamos a ver si esto funciona. Estamos en localhost. Y esto se llama proyecto PHP. Ya, efectivamente nos muestra el formulario, listo. La idea es que cuando lo enviemos, nos muestre esa información. Ay, madre, esto no es error mío. Listo. Vamos a capturar más arriba. O bueno, abajo. Vámonos abajo, mejor. If post. Pero vamos a verificar la documentación. ¿Qué? Pesos, guión bajo, post, el nombre. Ok. Vamos a hacer una validación básica, y es verificar si existe una variable name. Bueno, aquí nos falta otro required, una validación adicional, que es que sean obligatorios los campos.
Listo. Si es diferente de null, o es diferente de vacío, entonces lo que vamos a hacer es obtener como cada variable. ID igual a post name. Ahora obtenemos el ID primero. Y los demás campos son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Entonces uno es el IDs, esto se llama nombres, este se llama apellidos, este se llama edad y el último creo que es correo. Nombres, nombres, sí, nombres. Apellidos, tienen que llamarse igual que el name en el formulario, porque los estamos obteniendo con este nombre que nos aparece acá. Edad y correo. Sí, básicamente estamos capturando el valor. Listo. Y ahora pues se supone que hay que mostrarlo de esta manera, como nos dicen acá. Pero es un ejemplo. Pues vamos a mostrarlo de esa manera entonces. Salida es igual a, entonces acá, pongamos de hecho lo mismo, para no hacer esto como muy... ID, nombres, apellidos, edad y correo. Hecho, salida. Listo, esto, la idea es que esto se muestre solo si existe esa variable como tal. Vamos a guardar esto. Name. Bueno, aquí me da un error. Revisemos de nuevo. Name. ¿En qué lado? ¿En qué lado? En línea 37. 37. Name. Ah, se llama nombres, no name. Este fue error mío. Listo. Línea 37. Bueno, aquí nos sale un warning. Editar warnings en PHP. A ver cómo lo ocultamos. ¿Cómo ocultamos esos? A ver. Ah, aquí simplemente con esta etiqueta. Listo. Y dejamos esto así. Miremos de nuevo. Sí, efectivamente ya nos sale ese aviso. Que no es como tal un error, pero sí un aviso de que
pues no existe en este momento, pues porque no lo he enviado. Si yo trato de enviar el formulario, no debería funcionar, de hecho. Espera, a ver, otra vez. El host, proyecto PHP es este. Bueno, de momento ignoremos esta parte. Noten que aquí me está dando una validación, dice rellena este campo. Mira a ver si nos faltó algo. Yo creo que así. Ahora sí. Listo. Nos pide rellenar el campo. Vamos a llenarlo con los datos random. Nombres. Correo. Aceptar. Listo. Noten que aquí ya hicimos la primera parte, que es pues mostrar los valores. Aquí me están saliendo todos de seguido, así que bueno, voy a corregir ese tema y tiene que ver con los BRs. Acá. Entonces tengo que, recuerden que usábamos los BRs para simular ese enter. Listo, entonces ya aquí sale la información. Digamos que hasta ahí es la parte del ejercicio. Ya si queremos que esto esté por una base de datos, pues ya sería otra cuestión. Digamos, vamos a hacer el tema de la base de datos. ¿Cómo sería en base de datos? Bueno, vamos a hacerlo aquí aparte. En base de datos sería crear un archivo que se llame servidor.php, por ejemplo. Y en este archivo index, pues básicamente cambiaríamos acá por un action que fuera servidor.php. Si queremos hacer la parte de base de datos, entonces lo que va a hacer es enviar el formulario, pero ya no a la misma página, sino a una página diferente, que actuaría como el que va a recibir la información. Aquí pues la validación sería prácticamente igual, se pondría esto mismo allá al otro lado, pero aquí se va a hacer algo totalmente diferente, bueno, parcialmente diferente. PHP. Ah, bueno, me faltó el símbolo. Listo. Sí, se vio raro. Listo. Si lo vamos a hacer con base de datos, primero tendremos que crear el archivo que va a recibir la información. Aquí, antes de enviar esta información, lo que vamos a hacer es enviar a una base de datos y guardarlo, que pues es el objetivo. Entonces aquí va a haber algo que se llama guardar en base de datos. ¿Dónde está esa base de datos? ¿Cómo se crea? Aquí en el SAM hay un servicio que se llama MySQL. Lo iniciamos. Aquí tiene básicamente una consola administrativa, la cual ingresamos por acá. Y en esta consola administrativa
Vamos a ver que aquí en la parte izquierda tengo varias bases de datos ya hechas, que ya tiene por defecto. Tiene esta, digamos que vamos a usar esta que se llama test. Nos pide crear la tabla, pero a nosotros nos dejaron un SQL, que fue este. Entonces, por el momento voy a abrir este SQL y aquí nos dan el código SQL para crear la tabla en la base de datos. Para Postgres SQL, para MySQL. Digamos que estamos usando SAM, o sea, lo más probable es que nos quede más fácil manejar MySQL, porque pues ya está incluido en el paquete. Entonces lo que hacemos es copiar esto y lo ejecutamos aquí en el donde dice SQL. Esto aquí en Go y nos va a crear aquí la tabla. Noten que aquí ya quedó creada la tabla. Pues está vacía porque no hemos ingresado ningún tipo de información. Bueno, ahora cómo es el tema de la conexión a la base de datos. Vamos a revisar la documentación que nos dan acá si nos dicen o nos dan como un ejemplo. Bueno, aquí dice programa resuelto, otro formulario, envía información, otro formulario que envía información y muestra información. Es básicamente muy parecido a lo primero que hicimos. Este calcula, bueno, hace un cálculo y entrega una respuesta. Listo. Pues no, parece que aquí, digamos, este no serviría para la primera parte, pero ahora nos piden conexión a base de datos. Entonces, digamos que este no nos serviría. Vamos a mirar el otro archivo que está ahí, que nos dejaron acá como ejemplo. Ah, aquí sí está. Aquí hay una conexión a base de datos. Y de hecho ya está el código. Bueno, entonces vamos a copiar esta sección. Probablemente nos sirva guardar en base de datos. Listo. Bueno, aquí nos salen estas advertencias porque seguramente está usando una versión de PHP que de pronto no soporta esta conexión. Vamos a mirar. Si esto tiene la versión de PHP que estamos usando. Control, buscar, versión. Versión. Ver la versión de PHP en SAM. Ah, bueno, aquí está. ¿Cómo conozco la versión de PHP que usa SAMP? Ok, una pregunta. Si estás usando una nueva versión de SAMP en PHP Info. Ok, vamos a mirar. Ah, perfecto. Esta página inicial nos dice que tenemos la versión PHP 8. Lo que quiere decir que probablemente esa función de conexión a base de datos no nos funcione. ¿Cómo hacemos para ver eso realmente si funciona o no funciona? Tenemos que ir, pues en este caso, a la documentación oficial. Aquí nos dice que se llama MySQL Connect. La documentación oficial de PHP creo que es php.net. Vamos a buscar esa función. Listo, aquí nos dice que esa conexión a MySQL es para la versión 4 y 5 de PHP, pero el problema es que estamos usando la 8. Por eso es que nos está marcando aquí un error. Esto es una extensión de PHP. Creo que es esta, una de estas que tengo ya previamente instalado.
Entonces nos está diciendo que ese método no funciona, porque esto es para PHP, como vemos acá, versión 4 y 5. Dice, esta extensión fue deprecada en la versión 5.5.5 y fue removida en la versión 7. Estamos usando la 8. Ahora utiliza esta. Entonces tengo que usar esta. Bueno, vamos a mirar cómo es. Listo. MSQL. Vamos a mirar esto. Bueno, miramos esto. Listo. Aquí como que nos da más información. Buscamos una parecida. Se llama SQL Connect. MySQL Connect. Buscamos una que se llame Connect. Miremos si existe esta de Connect. MySQL Connect. Sí, aquí está. Listo, esta es la que debemos utilizar. Entonces no nos sirve esta que tenemos acá. Entonces vamos a cambiarla por la que sí. MySQL Connect. A ver si nos dan algún ejemplo. Bueno, aquí hay varios con ejemplos. Listo, aquí nos dan uno. MySQL Connect pide el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Ok, entonces vamos a usar esa manera de usarlo acá. Y usamos la misma variable con. Sería este. Listo. Si es localhost, sí. El usuario creo que es root. La contraseña es vacía por defecto y la base de datos a la que nos vamos a conectar. La base de datos a la que nos vamos a conectar se llama test. Aquí dice test. Listo. Aquí hay una que también da error, MySQL select db. Vamos a mirar aquí en la documentación. Dupliquemos esto. Busquemos esta. MySQL db. También nos dice lo mismo. Es para la versión 4 y 5 de PHP. Se cambió por MySQL. Entonces vamos a buscar MySQL. Bueno, no la necesitamos porque ya en esta, ahora que lo pienso, no la necesitamos porque ya le damos el nombre de la base de datos en la conexión. Aquí está. Entonces realmente esto no es necesario. La consulta SQL debe ser igual, pero aquí hay un MySQL query que probablemente también nos dé error. Sí, versión 4 y versión 5 de PHP. Ahora tiene que usar este. Vamos a buscarlos. MySQL query. Listo, aquí nos vamos a los ejemplos para mirar cómo se usa. Dice que hay dos maneras de usarla. Una con programación orientada a objetos. Por eso nos dice estilo orientado a objetos. Y aquí nos dice estilo procedimental. Vamos a usar el estilo procedimental. Aquí nos da un ejemplo. Con todo lo anterior. Dice la conexión a la base de datos, como la tenemos, envía un link y el link va a la query. Ok, entonces vamos a copiar esta parte y vamos a dejarla acá. Quiere decir que la sintaxis es así, MySQL query, pero aquí nos pide dos cosas. Nos pide la conexión y nos pide
el SQL. Listo, entonces ya iniciamos ahí la consulta. Bueno, entonces, mostrar salida. Mostrar salida. Entonces, si todo funciona perfecto, en teoría pues, estaríamos ya guardando información en una base de datos. Vamos a verificar que esto funcione. Entonces, volvemos otra vez al formulario. Localhost, proyecto, PHP, index.php. Listo. ID 1, nombre tal, edad 33, correo tal, aceptar. Bueno, aquí nos dio un warning que dice que definía variable en línea 12. Ahora vamos a verificar que lo haya guardado en la base de datos. Aquí pues parece que sí porque no nos dio ningún error. Vamos a revisar la base de datos. Está acá. Y efectivamente pues guardó el nombre. Ah, bueno, aquí pasó algo. No guardó los nombres. Entonces vamos a borrar esto. No está guardando el nombre por alguna razón. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces vamos a verificar. Se llama nombres. En el servidor se llama nombres. Aquí está nombres. Ah, pero aquí está como nombre. Quiere decir que no lo está guardando. Entonces vamos a ponerlo acá nombres. Y volvemos a hacer el proceso. Démoslo acá. Vemos ID, nombres, edad, correo. Ya me muestra la información y verificamos en la base de datos y ya guarda perfecto. Y digamos este sería el ejercicio de PHP.